Bueno, para mí es un horario un poco atípico porque nunca di tan temprano, de 7 a 9, siempre históricamente estuve. Yo tengo el curso de Estadística 2 desde hace ya más de 10 años y primero empecé de 9 a 11 de la noche y hace un par de años que estoy de 7 a 9 de la tarde, así que este es un horario que me va a llevar un par de clases a acostumbrarme, calculo, ¿no? Es un horario complicado. Pero bueno, ok, estadística 2. Bueno, tenemos un par de cosas para hoy. Más que nada quiero que hagamos una clase de organización del curso, así ustedes se pueden sacar algunas dudas de cómo va a ser la dinámica y quizás arranquemos con algún temita, pero somos 29, el curso tiene más de, creo que tiene 65 alumnos, así que bueno, no sé si todo el mundo ya está con el link. Bueno, calculo que siempre lleva a veces una clase o dos que todo el mundo se conecta. Bueno, ustedes ya estuvieron explorando el campus. Sí, Ok, bueno. Bueno, en primer lugar, deja ver, cronograma. Bueno, en primer lugar, en el campus ustedes pueden encontrar esta dirección, que es donde van a encontrar el cronograma del curso. Todavía dentro de este cronograma van a ver cosas del primer cuatrimestre porque todavía no terminamos, falta tomar el final. Así que bueno, por eso van a ver varias solapas, ¿no? Pero ustedes guíense con la solapita esta que dice cronograma intensivo invierno 2021. Acá tienen, yo traté de armar un cronograma tentativo, ¿sí? El cronograma es una cosa viva, es una hoja de ruta, ¿no? Eh, digamos, puede ser que algo de esto cambie, pero más o menos como para tener una idea, para programarnos, eh, digamos, cuáles son los temas que vamos a ver, acá tienen un poco todo compilado, ¿no? Los temas que vamos a ver, dónde van a encontrar la bibliografía, digamos, cuál es la bibliografía de referencia. Eh, Acá tienen, normalmente el libro de cabecera que usamos es el clásico de Estadística 2, que es el libro de Canavos. Eh, en el campus, ahora cuando les muestre el campus, hablamos en un detalle más del libro, pero el libro de cabecera del curso es el libro de Canavos, ¿sí? Que se llama Probabilidad Estadística, Aplicaciones y Métodos. Eh, el libro lo tienen profe, disculpe, Sí, sí, decime. perdón, ¿en qué parte del campus aparece eso? Porque a mí no aparece, a mí eso no me figura, por lo menos, Cuando te da, el cuando, cronograma. con el cronograma, hay un lugar que dice cronograma y ahí tenés un link que te lleva a ver si puedo ver el campus. Dice cronograma y te deja apretar en curso intensivo. Ahí está, te manda derecho. Este es el campus, ¿sí? Del curso. Acá tiene un Sí, cronograma y este es ah, un ahí, link que te lleva al cronograma. ¿Sí? está bien. Acá tienen la bibliografía, ¿sí? Los dos libros que vamos a usar es el libro de Canavos, que les decía recién, Aplicaciones Estadísticas, Probabilidad Estadística, Aplicaciones y Métodos, y el libro de Econometría de Bujarati. Ambos libros están de manera absolutamente ilegal subidos al campus, así que no. Acá tienen el libro de Ah, Canavos.
y el Gujarati la quinta edición, que creo que es la última, en PDF para descargárselos. Digamos, lo pongo porque son libros de circulación, digamos, no está bien no hacerlo tan obvio, pero como todo el mundo tiene estos libros circulando, bueno, qué sé yo, o sea, están ahí subidos, ¿sí? Y acá Ahí lo tienen, encontré, profe, gracias. ok, acá en material de práctica tienen todas las prácticas subidas, son 7 prácticas. De estas 7 prácticas hay un resuelto en Excel, que es la práctica 6, también la tienen subida, y yo voy a ir agregando cosas acá a medida que vayan transcurriendo las clases. Eh, algunos apuntes teóricos voy a ir metiendo. De todas maneras, la teoría es la bibliografía, lo que hay que leer es el libro, ¿sí? Eh, pero bueno, algunos temas, sobre, sobre todo por la modalidad intensiva, ¿no? Que a veces es importante tener un resumen de los temas, o al menos una organización de lo que serían los temas más importantes de algunos capítulos. Yo voy a ir subiendo acá algunos apuntes, ¿sí? A medida que avancemos. Y después acá tienen, bueno, tienen de vuelta el cronograma como un link acá abajo, y tienen una aplicación que es el GeoGebra, que el GeoGebra es una herramienta que lo vamos a usar bastante en las clases, eh, sobre todo en la primera parte, cuando estemos un poco con las distribuciones. Y es una herramienta, es un programa de matemática, no sé si están familiarizados. Es un programa bastante elemental en términos de que es matemática eh, bastante básica, pero que tiene un montón de opciones, ¿sí? Esto lo pueden trabajar online, por eso tienen este link de GeoGebra Online, o también pueden bajárselo en sus computadoras, ¿sí? Si se van a bajar el GeoGebra, bájense la última versión, que es el Classic 6, eh, que nos va, en realidad lo que nos viene, trabajamos como con una especie de calculadora, ¿no? El GeoGebra es una calculadora, sobre todo para la parte de probabilidad. eh, Van a ver que pueden calcular probabilidades normales, binomiales, de todo tipo, tiene casi todas las distribuciones, y además tiene un menú de test de hipótesis bastante interesante. Eh, es una herramienta que vamos a usar, ¿sí? Así que está bueno tenerla a mano, y si no, digamos, si no se lo quieren descargar en sus computadoras, sepan que existe una versión online que la pueden trabajar directamente sin bajarse nada en la compu. Bueno, el campus por ahora no es más que esto, ¿sí? Digamos, es el cronograma, y la bibliografía y las prácticas, ¿sí? Las prácticas están todas subidas, estas son las prácticas del 2021, que siempre las vamos actualizando. Estas prácticas tienen muchos de los exámenes de los últimos 2 años, así que cuando ustedes preguntan ejercicios tipo examen, los van a encontrar en la práctica. Después yo les voy a ir diciendo más o menos cuáles son los que entraron en los exámenes, pero digamos la práctica se rearmó ahora unos 2 o 3 años, justamente por las quejas que habían sistemáticas de que a veces la práctica no tenía tanto que ver con lo que se tomaba en el examen. Entonces, bueno, me senté un verano y reorganizamos todas las prácticas. eh, y, y ahí va, siempre la vamos actualizando. Esperen que quiero volver al cronograma. Bueno, está un poco lento. Acá. Estoy dormido, perdón. Bueno, volvamos un poquito al cronograma.
van a tener que ir, digamos, combinando las dos cosas, ¿no? El cronograma y el campus. La modalidad del curso primero es intensiva, ¿sí? Con lo cual en 5 semanas vamos a ver lo que normalmente nos lleva un cuatrimestre. Eso es bastante para una materia como Estadística 2, que es una materia larga, ¿sí? Y por otro lado, tenemos esta modalidad virtual, ¿no? Que en algunos aspectos nos limita, en otros aspectos nos ayuda, porque podemos hacer uso un poco más de las herramientas tecnológicas que por ahí en la clase, en la facultad, se dificulta un poco más, ¿sí? Bueno, los temas que vamos a ver están desarrollados en este cronograma, sí, vamos a hablar un poco vamos a hacer una revisión de estadística descriptiva, una introducción a la probabilidad y un repaso de variable aleatoria, que estos son temas secundaria / estadística 1, ¿sí? Digamos, en sí variable aleatoria es un tema ya de estadística 1, pero estadística descriptiva y introducción a la probabilidad es un tema básicamente del colegio secundario. Van a ver que hay unos links de prácticas, ¿sí? Acá tienen la práctica 1, que es la que vimos recién en el campus. Y acá tienen un link que tenemos muchos videos respecto de las prácticas. Cuando ustedes cliquean en este video, ¿sí? Me llegó directamente. ¿Están viendo YouTube acá? Ejercicio 1 nos dice, en la siguiente tabla se muestra el número de días a la semana. ¿Están viendo YouTube o...? Sí, se ve perfecto. Acá lo que van a encontrar es, para casi todas las prácticas, no para todas, pero para la mayoría, van a encontrar un link con los videos de todos los ejercicios resueltos de la práctica, ¿sí? Tenemos uno de los ayudantes que se llama Rafa. Él es una especie de youtuber que tiene un canal de YouTube que acá sube las prácticas. Pero también tenemos otros ayudantes que subieron videos de otra forma, ¿sí? Así que, pero bueno, acá van a encontrar, vamos a volver para atrás, estamos en el cronograma ahora, ¿no? ¿Están viendo el cronograma, chicos? Sí. Ok, bueno, tratemos de responder cuando les tiro una pregunta, pues si no se torna muy aburrido esto. Bueno, entonces acá tienen para cada práctica, hay un video de ejercicios. La práctica 1 está completamente resuelta, ¿sí? en estos videos. Después vamos a ver, la práctica 2 cubre 4 distribuciones que son importantes, que las manejemos bien, ¿sí? Que es la distribución binomial, Poisson y normal, que son distribuciones que ustedes son expertos, ¿no? Que las traen de estadística 1. Y es raro que en estadística 1 vean la distribución gamma, pero algunos cursos la dan. Nosotros vamos a ver bien a fondo la distribución gamma, que es una distribución útil. Acá en este caso tienen 2 videos, ¿sí? Tienen un video teórico de la función gamma, que no sé si es un video que yo armé para el intensivo del verano o fue una clase que di en alguno de los 2 cursos del primer cuatrimestre, así que está grabada esa clase. Tienen una práctica, tienen toda la práctica 2 resuelta también por Rafa. Esto cubre el capítulo 4 y 5 de Canaos. Lo que les dije antes cubre el capítulo 1, 2 y 3. ¿Sí? Y esto es lo que vamos a trabajar la semana 1. ¿Sí? Fíjense que esto está planificado para el miércoles y para el viernes, así que la semana 1
son 5 capítulos de Canavos que hay que leer en términos de teoría y 2 prácticas que hay que resolver, que cada práctica tiene alrededor de 20 ejercicios promedio, ¿sí? La práctica 1 y la práctica 2. Y no son ejercicios para resolver en 2 minutos, ¿sí? Son ejercicios que les van a llevar un tiempito. Ponele 5 minutos, 10 minutos, ¿sí? Son ejercicios pensados para tratar de cubrir los diferentes temas. En general la práctica está pensada así, ¿sí? No son ejercicios tirados uno arriba del otro sin sentido. Así que bueno, tienen una semana intensa, ¿no? Mucha lectura, son 5 capítulos. El libro de Canavos es un libro muy denso, sobre todo si lo vas a leer por primera vez. Es un libro sólido en términos matemáticos. Digamos, en la bibliografía de estadística van a encontrar de todo, van a encontrar muchos libros que les dan la receta de cocina, digamos, como tal tema se resuelve 5 pasos y ejercicios. El libro de Canavos no es así, el libro de Canavos presenta los temas de manera teórica, tienen unos ejercicios al final de cada capítulo que en general son ejercicios muy difíciles, con lo cual el libro es un libro para procesarlo, para digerirlo. No tarda años en leerse Canavos de manera completa, no es un libro que lo van a leer en un cuatrimestre y menos en un intensivo. Es un libro que lleva tiempo de leer, ¿sí? Pero es un libro muy sólido y además es un libro que cubre extensamente el programa. Es difícil encontrar libros de estadística que cubren todos los temas de estadística 2. Así que es el libro más usado. Lo que pasa es que es un libro de lectura densa, ¿sí? Es un libro bastante matemático. Bueno, ok, después seguimos con, ya la semana que viene, con temas bastante importantes de la materia: función generatriz de momentos, función de variable aleatoria, teorema central del límite. Esto es el capítulo 3, 4 y 5 de Canavos, ¿sí? No, hay cosas que por ahí están en el capítulo... ¿por qué volvemos a repetir los capítulos que ya pusimos en la semana anterior? Porque la función generatriz de momentos, que es un tema central de Estadística 2, Canavos la va explicando distribución por distribución. Entonces, como algunas distribuciones están en el capítulo 4 y otras en el capítulo 5, hay que... Y creo que la definición general de función generatriz en el capítulo 3, cuando habla de variable aleatoria, hay que ir como recorriendo todos los capítulos, para ver la función generatriz de cada distribución en particular, ¿sí? Entonces, de todas maneras, yo acá sí les voy a subir al campus la semana que viene un apunte teórico sobre función generatriz, como para que ustedes tengan todo junto en un solo documento, las funciones generatrices, sin tener que ir pasando capítulo por capítulo, ¿no? Pero bueno, les indico en dónde está la teoría de esto en Canavos. ¿Alguien vio este tema, función generatriz de momentos, en Estadística 1? Yo no, profe, yo no lo vi, ese tema. ¿No lo viste? ¿Alguien lo vio? No. Ok, bueno. Sé que por ahí algún curso que otro lo Sí, da. sí, creo que yo lo he visto, no recuerdo ahora, pero seguramente cuando lo vea, sí, porque recuerdo el título. Ok, bueno, es un tema que antes se daba bastante en Estadística 1, se fue dejando de dar, y igual es un tema de Estadística 2, sí, pero es un tema importante, ¿no? Del curso de... Bueno, después tenemos muestras aleatorias y distribuciones de muestreo y métodos de muestreo. Esto está en el capítulo 7 de Canavos. Eh, Seguramente yo acá, sobre todo para el tema de métodos de muestreo, le voy a subir un
PDF más. El, digamos, método de muestreo está medio flojo en Canavos, prácticamente no lo aborda el tema. Así que seguramente yo siempre acá les subo un archivito más para que lean. La práctica 3 está totalmente resuelta, también son 20 y pico de ejercicios, largos los ejercicios, sí, así que también como para dedicarle energía. Esto ya sería la segunda semana de clase, ¿sí? Y después ya pasamos a inferencia, ¿sí? A estimadores, que esto sería la tercera semana. La tercera semana es bastante intensa porque tienen estimadores, métodos de estimación, estimadores de mínima varianza. Ustedes ya vieron algo de estimadores en Estadística 1, seguramente se acordarán de las propiedades, sesgamiento, eficiencia, pero los vamos a ver con otro nivel de intensidad, ¿sí? Vamos a rever eso con un poquito más de intensidad y vamos a ver temas específicos de Estadística 2, como es los métodos que hay para estimación, que es el método máximo verosímil, el método de los momentos. Mínimos cuadrados lo damos un poquito más adelante. Hablamos de estimadores de mínima varianza, que es lo que se conoce como la cota de Cramer-Rao. Tienen la práctica 4, que son unos 20 ejercicios también, largos todos. Totalmente resuelta hasta la práctica 4. Esto es el capítulo 8 de Canavos. Y en la misma semana vamos a hacer una revisión de intervalos de confianza y de test de hipótesis, que ustedes ya son expertos en este tema. Vamos a revisar, digamos, si bien ustedes ya saben estos temas de Estadística 1, vamos a revisar las partes más importantes de un test de hipótesis, ¿sí? Vamos a hacer una serie de ejercicios que no recuerdo cuántos son, pero deben ser alrededor de 15, 20 también acá. Y esto es la práctica 5, que está también totalmente resuelta por Rafa. Digamos, creo que las 5 primeras prácticas las resuelve Rafa, y están todos los ejercicios en YouTube, ¿sí? Así que, porque piensen que no va a haber mucho tiempo para ejercicios, ¿sí? Por eso está bueno que tengan estos ejercicios subidos, que los pueden mirar todas las veces que quieran. Igualmente va a haber alguna posibilidad de dudas, ¿sí? en las clases, pero es imposible, ¿no? Digamos, piensen que estamos trabajando con 6 horas por semana, que es el tiempo normal de cursada en un cuatrimestre regular, en un intensivo, ¿no? O sea, no, es imposible llegar a cubrir todo. Normalmente el intensivo de Estadística 2 siempre ha sido 4 veces por semana, 3 horas por día. Eso es un intensivo de los de siempre, ¿no? O sea que son 12 horas semanales en el intensivo y ahora tenemos la mitad, 6 horas. Con lo cual, digamos, no es muy realista esto que se está planteando, pero bueno, qué sé yo, es lo que hay. Después ya pasamos, acá hicimos semana 1, semana 2, semana 3, la semana 4. La semana 4, ¿qué vamos a hacer la semana 4? La semana 4 seguramente vamos a hacer lo que se conoce como los test de chi cuadrado, ¿sí? Que es el test de independencia de atributos y bondad de ajuste. Esta práctica también está resuelta por otro ayudante, por Guillermo. Está subida en 2 partes. Esto es la práctica 6, que además está resuelta en Excel, en el campus, que es básicamente el archivo que utiliza Guillermo para resolver la práctica, así que van a ver lo mismo de las 2 maneras. Esto es el capítulo 10 de Canavos. Y en la misma semana vamos a trabajar con análisis de la varianza, ¿sí? Esta semana, digamos, esto va del lunes 2 de agosto, calculo que el miércoles 4
trabajaremos con análisis de la varianza, que eso es el capítulo 12 de Canavos. Estos ejercicios están resueltos por Celeste, que creo que están de la práctica 7, los primeros corresponden a análisis de la varianza, con dos o tres ejercicios al comienzo. Y después ya entramos en todo lo que nos queda, que será a partir del miércoles 4 en adelante, hasta el viernes 13 de agosto, en lo que es regresión lineal, el modelo simple y el modelo general. Y acá la bibliografía es amplia, ¿sí? Acá vamos a trabajar con Canavos, capítulo 13 y 14, que son dos capítulos pesados, ¿sí? Ustedes ya en teoría vieron regresión simple en estadística 1, ¿sí? Recta de mejor ajuste, modelo simple. Eso lo deberían traer de estadística 1, en general lo traen bastante flojo, así que lo vamos a volver a ver. Eso es el capítulo 13 de Canavos. Después lo que es específico de estadística 2 es regresión, es el modelo lineal general, cuando incorporamos n variables explicativas al modelo. Eso es el capítulo 14, es un capítulo intenso. Y además agregamos del libro de Bujarati de econometría, el capítulo 12 y 13, que tiene que ver con los problemas de, cuando hablamos de los supuestos del modelo lineal general, violaciones a estos supuestos, ¿sí? Vamos a ver de Bujarati, vamos a ver los supuestos, la violación de los supuestos de homocedasticidad y de correlación, y de correlación serial, ¿sí? Así que estos son, acá tienen 3 videos, en realidad tienen 2 videos, ¿sí? Estos videos los subió Celeste, y tenemos pendiente la grabación de la tercera parte, de la parte 3, que son los últimos ejercicios de la guía. Seguramente esto lo voy a intentar hacerlo yo antes de que lleguemos para esa época, la tercera parte. Y si no llegamos, y si no se llega, los resolveremos en clase conmigo, ¿sí? O sea, una de las dos opciones vamos a tener. Así que tenemos por delante un intenso, son 5 semanas muy intensas, ¿sí? Esto tienen que tenerlo claro, tienen que tener tiempo para dedicarle. No es una materia para no dedicarle tiempo, ¿sí? O sea, normalmente una materia con esta carga horaria es una materia que hay que dedicar tiempo, y estadística 2 en particular es una materia larga. Vamos a ver el 80% del libro de Canavos, que es un libro denso de lectura, ¿sí? Eso se lo insisto en eso porque no es que es un libro que te sentás y lo lees fácil, es un libro que implica cierto nivel de concentración y cierto nivel de revisión de lo que uno está leyendo. Y además tenemos 7 prácticas, que en promedio las prácticas tienen, creo que hasta la práctica 5, creo que son 20 ejercicios por práctica. La práctica 6 es un poco más que la práctica 6 y 7 parecen un poco más cortas en términos de ejercicios, serán entre 10 y 15 ejercicios cada práctica, pero son ejercicios largos, son ejercicios que demandan mucho tiempo, así que parece más corta porque son menos ejercicios, pero termina siendo más larga en términos de dedicarle más cosas, ¿no? Así que bueno, este es el cronograma. ¿Alguna pregunta sobre el cronograma, la bibliografía, las prácticas, etcétera? Yo te hago una consulta acerca de las clases, Carlos. Sí. ¿Se van a grabar las clases? Porque yo hoy los miércoles trabajo a la mañana desde el centro y se me complicaría conectarme sincrónicamente. Yo no las voy a grabar, ¿sí? De todas maneras, si alguien las quiere grabar, en principio no me molesta, pero yo no me voy a tomar ese trabajo, discúlpenme, pero... Ok, perfecto, gracias. Es un trabajito, ¿no? Hay que grabar la clase, hay que subirla, y además, digamos, la modalidad de la cursada, aunque suene chiste lo que digo, no es virtual, ¿sí? O sea, no estamos en una materia virtual,
yo sé que suena gracioso lo que digo, pero hay materias que están planteadas en el cronograma de manera virtual, lo cual implica que tiene que haber material subido en algún lado. Acá creo que hay mucho material, sobre todo el tema de las prácticas, hay mucho material subido, eh, pero, digamos, yo hasta el cuatrimestre pasado me negaba a que las prácticas, a que las clases se graben, ¿sí? Pero me torné un poco más flexible con ese tema, ¿sí? Creo que a veces es útil para ustedes, con lo cual, si ustedes quieren, porque ustedes pueden tomarse, ustedes pueden, creo que pueden decidir, tienen la opción de grabar, ¿no? Me parece, en sus comandos del Zoom, ¿o no? Sí, sí, Se está puede la grabar posibilidad. desde la pantalla. Me parece que desde los comandos no, pero desde la pantalla sí, así que más o menos lo mismo. Bueno, por eso organiza el centro ustedes, chicos. Si ustedes quieren grabar y después ese tema lo subirán a un drive, qué sé yo. Es un tema que es un laburito que tienen que tomarse ustedes. Este, así que no, digamos, no. Lo que yo voy a tratar de armar todas las presentaciones que pueda para los distintos temas. Así que esas presentaciones, una vez que las veamos, se las voy a subir al campus como documentos. Eso también, digamos, por ahí un poco va a ayudar. No tengo presentaciones para todos los temas, ¿sí? Es como que esto, desde que empezó la virtualidad, lo vamos armando cuatrimestre por cuatrimestre, se va agregando, vamos agregando cosas. Pero bueno, igual el curso creo que tienen bastante la cosa organizada, ¿sí? Ustedes pueden comparar con otros cursos, no solo de Estadística 2, sino de otras materias, y tienen cierta organización como para ustedes planificarse, ¿no? O sea que tampoco me siento en falta en ese sentido. Pero, digamos, vamos agregando, a medida que vamos progresando, vamos agregando. Ya creo que el tema de los videos es bastante. Y en la medida que podamos ir agregando cosas teóricas, se agregarán, pero bueno, tampoco podemos vivir para Estadística 2 las 24 horas, ¿no? Es demasiado, es muy demandante. Bueno, y respecto al examen, ¿sí? Que no sé si alguno quería preguntar, la universidad lo ha planteado este intensivo como un examen presencial, ¿sí? Así que así está planteado. Ustedes saben que las cosas se plantean, pero después hay que ver cómo se resuelven, porque depende un poco de cómo evolucionará la cosa. Ya el cuatrimestre pasado estaba planteado para que los parciales sean presenciales y no se pudo hacer. Así que no sé si esto terminará siendo o no, ¿sí? El examen presencial o no, veremos qué pasa. Si es presencial, creo que es en septiembre, me parece, ¿no? Leí en el cronograma de la Facu. ¿En septiembre son los exámenes, en teoría? Sí, septiembre. Entiendo que sí. Ok, está. Bueno, no sé si es la mejor opción, ¿no? Porque uno quiere terminar de cursar y sacarse la materia de encima, pero bueno. Veremos qué es lo que pasa, ¿sí? Normalmente en la cursada regular, digamos, el primer parcial llega hasta la práctica 5, ¿sí? El primer parcial es hasta la práctica 5 inclusive, y el segundo parcial es, yo desde que arrancamos con la virtualidad, el segundo parcial lo hago, es una monografía, eh, que normalmente les damos una semana para que ustedes presenten. Y pero bueno, en esta modalidad intensiva es un examen solo, ¿sí? Y el examen en principio es presencial, y aunque no fuese presencial, que esperemos que lo sea, en el hipotético caso de que el examen sea virtual, será sincrónico y por Zoom. No va a ser una monografía. Lo aclaro porque sé que por ahí tienen alguna referencia del curso. Y en la modalidad intensiva, digamos, no trabajamos como con exámenes asincrónicos, ¿sí?
Bueno, ¿alguna pregunta más sobre todo esto? Pero, Fe, ¿puedo hacer una consulta? Con respecto a que el parcial es presencial, ¿vamos a tener tipo alguna instancia preevaluativa como para saber cómo estamos llevando los temas virtual o no? No. El curso intensivo no está planteado en esos términos, ¿sí? Y yo hace un par de años, en un intensivo, intenté hacer una, una, digamos, tratar de hacer un examen, algún examen intermedio, medio como también eliminatorio, digamos, eh, para llegar con la gente que rinda al final, digamos, que más o menos tiene la materia al día. Y no, el departamento de matemáticas en ese momento, ¿no? Digamos, las autoridades no han cambiado, siguen siendo las mismas, así que en ese momento la gente del departamento de matemáticas no quiso que tengamos instancias intermedias, ¿sí? Así que es como que el intensivo está planteado para aprobar o no aprobar. Y así que, digamos, la mejor... igual les digo, o sea, acá hay gente que me parece que alguno ha cursado conmigo, eh, digamos, la práctica está bastante armada en términos de lo que son los exámenes, ¿sí? Digamos, tienen todos los ejercicios de examen de los últimos 2 años están en las prácticas. Con lo cual, digamos, la mejor herramienta para saber si están a tiro con la materia o no es estar al día con la práctica. Digamos, no existe ninguna posibilidad de que les vaya bien en el examen si no tienen la práctica hecha y están seguros, ¿sí? Por ahí en ese sentido está bueno que el examen sea en septiembre, ¿no? Porque a veces uno llega con la lengua afuera al examen, con la práctica, y acá, si terminamos los primeros días de agosto, bueno, en realidad no tanto primeros días, el 13 de agosto, tendrían un mes para, digamos, terminar de cerrar la práctica hasta que llega el examen, ¿no? Así que quizás en ese sentido, por ahí eso ayuda, pero la idea es que ustedes, digamos, yo no voy a hacer cosas intermedias porque además no hay tiempo físico para hacerlo. Ustedes piensan que la materia son 6 horas por semana, nada más, para llevar a cabo lo que en un cuatrimestre nos llegamos con la lengua afuera. Normal, en un cuatrimestre normal tenemos 6 horas por semana y llegamos con la lengua afuera. Y, y esto hay que hacerlo con 6 horas por semana en 5 semanas. Digamos, si además agregamos instancias evaluativas, esto no cubrimos los temas, ¿sí? Y yo, digamos, si hay algo que no estoy dispuesto a sacrificar es que no veamos todos los temas, ¿sí? Así que, digamos, el curso está planteado así. Yo sé que hay algunos comentarios del curso respecto del intensivo del verano. Eh, a veces los comentarios en la oferta, en la oferta calificada son un poco injustos, ¿sí? Eh, digamos, como que nosotros no nos ocupamos del curso intensivo del verano, pero el curso intensivo del verano se planteó de otra forma. El curso intensivo del verano se planteó de manera virtual, ¿sí? O sea, por eso desarrollamos todos estos videos justamente para la gente que está hablando pavadas ahora en la oferta calificada, porque a mí no me molesta que digan, o sea, está bueno que ustedes puedan expresarse en términos de buenos o malos comentarios sobre el curso. A mí todas las críticas me sirven y siempre las tomamos en cuenta para mejorar el curso. Pero lo que sí me molestó un poquito respecto del intensivo del verano es que hubo críticas de que nosotros no nos ocupamos del curso. El intensivo del verano no tiene nada que ver con este intensivo, ni con los intensivos anteriores. O sea, el intensivo del verano, los profesores nos pidieron que demos una clase por semana, nada más, y era una clase de dudas,
¿sí? Con lo cual yo te armo todo este cronograma y nos juntamos una vez por semana para que ustedes vengan con dudas. Y les puedo asegurar que todas las veces que me conecté, a los 25 minutos me desconectaba porque los alumnos no venían con dudas. Conclusión, cuando vino el día del examen presencial, se presentaron de un curso de 70, creo que se presentaron 7, ¿no? Éramos 3 burbujas, movilizamos todo un departamento de matemática para tomar 3 burbujas para que haya 2 alumnos por aula, ¿no? Entonces, eso habla más, eso me parece que habla más mal de los alumnos que de los profesores. Así que no es que no nos ocupamos del curso intensivo de verano, sino que el curso intensivo de verano se planteó de otra forma, ¿sí? Se planteó como una cosa virtual, de una clase por semana para aclarar dudas, en donde ustedes tenían que leer bibliografía, hacer práctica y arreglarse solos. Pero así lo planteó la universidad, no es algo que los profesores lo decidimos, ¿sí? Este intensivo está planteado de otra forma, ¿sí? O sea, este intensivo está planteado más como lo que normalmente es un intensivo. Lo que pasa que también hay que hacer una aclaración. Tenemos 6 horas por semana, cuando normalmente un intensivo tiene 12 horas por semana para esta materia. Con lo cual vamos a ir, o sea, creo que le queda claro a todo el mundo que vamos a ir corriendo, ¿no? Pero bueno, hay cosas que no dependen, chicos, de nosotros y se hace lo mejor que se puede, ¿sí? Bueno, ¿alguna pregunta más? Bueno, les tiro una leve encuesta, así tengo idea con qué público estoy lidiando, ¿sí? A ver si se ve. ¿Se está viendo, chicos, la encuestita que les tiré? Sí, sí. Sí, sí, se ve. Sí. Vamos, por favor, complétenla. Hay 3 que no votaron. Vamos, voten, no sean tímidos. Bueno, parece que no van a votar. A ver, voy a cerrar. Hay, bueno, últimos 5 segundos para los 2 que faltan votar. Ok. Bueno, ¿están viendo los resultados o no? Sí, sí. Sí, se ven. Ok. Bueno, entonces tenemos un 65% economía, un 35% actuario. Bueno, comentarios en términos de las carreras que hacen. Toda la primera parte, toda la parte más estadística, ¿sí? Es súper importante para los actuarios, es la base de estadística actuarial. Es muy, digamos, no, el libro de Canavos no puede faltar en la biblioteca de un actuario. En la biblioteca de un economista podés tenerlo PDF, no pasa nada, pero en un actuario el libro de Canavos es un libro que vale la pena conseguirlo. Y para los economistas, la segunda parte de la materia, ¿sí? Sobre todo toda la parte de regresión, es la parte más útil, me diría, en términos del uso que le van a dar, y es la base de econometría, ¿sí?
digamos, si ustedes quieren llegar con una buena base de econometría, tienen que tener, digamos, un buen manejo del capítulo 2, de los capítulos de regresión de Canavos y empezar a leer, digamos, bastante el libro de Bujarati. Respecto de cruzaste primera vez estadística 2, tenemos el 42% que sí, el 60% que no. Bueno, el 42% les digo que van a tener que matarse estudiando, como va a ser el julio más intenso que van a tener desde hace tiempo. Tienen que tomárselo, chicos, muy en serio. Si es la primera vez que cursan estadística 2, tienen que dedicarle mucho tiempo, ¿sí? Porque es pesada la lectura, es pesada la práctica, y hay un montón de conceptos que por ahí los van a ver por primera vez, que llevan un tiempito digerirlos, ¿sí? Así que pónganle mucha energía los que cursan por primera vez, y los que son recursantes ya tienen algunas cosas un poco más manejadas seguramente. ¿Cuándo cursaste estadística 1? Bueno, este año pocos, solo 3. El año pasado solo 6. Y 2019 o antes 22. ¿Sí? Bueno, estos 22 van a tener que ponerse a refrescar un par de cosas porque hay muchos temas que los voy a dar por sabidos. ¿Sí? Sobre todo, normalmente los doy por sabidos en un curso regular. En un curso intensivo ni hablar, ¿sí? O sea, todo lo que es variable aleatoria, test de hipótesis, intervalos de confianza, la primera parte de estimadores, estadística descriptiva, introducción a la probabilidad, son todos temas que ustedes ya deberían saber, ¿sí? Digamos, yo les diría que en términos de porcentaje, un 30% de la materia, pero un 30% de verdad, ustedes la deberían manejar muy bien, ¿sí? Acá le vamos a dar por ahí un extra de complejidad en la cosa porque estamos en estadística 2, ¿no? Pero hay un 30% de la materia que ustedes ya deberían traer digerida de estadística 1. Por lo tanto, este 71% que cursó el 2019 o antes, digamos, tienen que ponerle un poco de onda y ayornarse, tratar de refrescar las cosas que por ahí tienen un poco olvidadas. Ok, bueno, gracias por responder, más o menos para tener una idea de la gente que está recursando. ¿Quiénes son recursantes conmigo? ¿Quiénes tengo acá que han cursado conmigo? Yo estoy recursando con vos cursé el segundo cuatrimestre del 2020. Ok, sí, me sonaba tu nombre, Joel. ¿Alguien más? Sí, yo también. Ramiro. Yo también. ¿Cuándo cursaron Ramiro y Noelia? Igual que Joel. El segundo cuatri del No, año yo, pasado. yo 2018. 2018, Noelia, cambió todo, ¿eh? Esto es un mundo nuevo. Yo cursé el cuatri pasado, pero dejé. Habré cursado una semana. Bueno, ¿nadie más? Bueno, ok. Otro tema importante, antes de que empecemos a hacer algo hoy, es el tema de la tecnología, ¿sí? Ya acá tengo varios que han cursado, al menos 5 son alumnos recursantes, o sea que más o menos saben y pueden comentar, no digo que acá, porque acá están tímidos, pero en los grupos de WhatsApp se desatan y comentan el tema de la tecnología, ¿sí? O sea, este es un curso que está planteado, hace años que está planteado así, con un alto uso de tecnología, ¿sí? O sea, nosotros más o menos se las hago más simple, empecemos por hacia dónde vamos y después le digo cómo vamos. Nosotros planteamos la materia para que ustedes el día que van a rendir el examen,
supongamos que sea presencial en la facultad, vayan con una laptop a hacer el examen. ¿Sí? Así está planteado el curso hace años. Esto no tiene nada que ver con la virtualidad, es algo que venimos haciendo mínimo hace 5 o 6 años. Los exámenes están, digamos, la forma en que vamos a trabajar la materia durante la cursada es haciendo uso y abuso de la computadora, en realidad haciendo uso y abuso de la tecnología, ¿no? En definitiva, uno podría hacer tranquilamente todo esto con una calculadora gráfica, ¿sí? Que son calculadoras que tienen menú estadístico, donde tenés todas las distribuciones cargadas, y donde puedes hacer un montón de cuentas de manera más rápida. Pero, digamos, el curso fue como mutando, ¿sí? Hace por ahí 10 años atrás, o 15 en la facultad, era bastante normal que en los cursos de matemática para economistas o estadística 2 se utilice la calculadora gráfica. Eso fue quedando en desuso, yo me fui dando cuenta con el paso del tiempo, no sé si por una cuestión de costos o por lo que fuese, pero es como que los profesores dejaron de pedir calculadoras gráficas, o son muy pocos las que lo piden, ¿sí? Pero como en un principio el curso, nosotros empezamos a dejar que los alumnos vengan a los exámenes con la laptop para simplemente poder hacer cálculos con matrices en el Excel, en los ejercicios de regresión lineal, que es la última parte de la materia. ¿Sí? Así comenzó esto hará 8 o 9 años, ¿no? Dándoles como la posibilidad de que, bueno, el que quiere traer la laptop para hacer cálculos con matrices, puede hacerlo. Y después nos empezamos a dar cuenta que podíamos darle mucho más uso al Excel que simplemente dejarlos usar el Excel en ese momento para resolver matrices, ¿sí? Así que bueno, de a poco fuimos incorporándolo en el cálculo de probabilidades, o sea, que dejen de utilizar las tablas de Krauss, que son una antigüedad anacrónica, ¿sí? Y que utilicen el Excel para poder calcular probabilidades normales, binomiales, de lo que quieras, porque el Excel tiene todas las probabilidades guardadas. Después empezamos a incorporar eso también para test de hipótesis, después todos los cálculos de bondad de ajuste, independencia de atributos, los hacemos con Excel, y hacemos un uso bastante intensivo en la última parte del análisis de datos del Excel para trabajar con regresión lineal. Así que bueno, de a poco, a medida que fue pasando el tiempo, ¿sí? Esto fue un proceso, no fue una cosa de un día para el otro, digamos, el Excel se transformó como en la calculadora del curso, ¿sí? Y después, más recientemente, agregamos el GeoGebra, porque el GeoGebra hay algunas cosas que las hace de manera un poco más amigable que el Excel, de manera más intuitiva. ¿Sí? El Excel hay cosas que... El Excel hace todo, pero hay a veces que las cosas que las hace de manera un poco más no tan amigable. Entonces agregamos el GeoGebra como para darles una opción más de elección para ustedes, ¿no? El tema es que, bueno, eso nos fue llevando a que primero era el segundo parcial nada más que se hacía con la computadora, y después ya directamente dejamos que vengan a todos los parciales, recuperatorios, finales con la compu, y por lo tanto el examen está planteado para hacerlo con una computadora, ¿sí? Ya sea un examen virtual o presencial, no importa. El examen está diseñado de esa forma, que si vos vas a hacer el examen con una calculadora científica, ¿sí? Que no tiene matrices, bueno, vas a tardar mucho más tiempo, ¿no? que si no utilizaras una hoja de cálculo. Así que bueno, en su momento, ahora no, digamos, en los últimos años la verdad que no, pero en su momento, hará como unos 4 o 5 años, había ciertas discusiones de los alumnos, ¿no?
si esto era... hubo gente que no le cayó bien la idea de incorporar la tecnología, está todo bien, sí. Pero bueno, el curso está planteado así, ya no es una opción, así es el curso. Esto es importante aclararlo el primer día de clase, porque al que no le guste esta onda tiene todo el derecho a que no le guste, pero bueno, el curso está planteado así. Para mí, digamos, no podemos dar clase. Esto es algo que vengo diciendo hace muchos años, no podemos dar clases sin usar la computadora, es impensable, sobre todo en esta ciencia, pues si estuviésemos hablando, no sé, creo que en ninguna ya a esta altura, ¿no? Pero por ahí hay carreras más de lectura, más de redacción, en donde quizás uno puede escribir a mano, ¿sí? Pero, pero en esta ciencia y en esta materia en particular no existe. ¿Sí? O sea, yo es algo que tengo claro, y creo que con todo el tema de la virtualidad, ¿no? de este último año y medio, bueno, como ya saben, ¿no? Digamos, esto ha puesto patas para arriba la educación, como otras cosas también. Digamos, no existe, ¿no? Digamos, no acercarnos digamos, no existe no plantear lo educativo sin involucrar lo tecnológico, creo que ya es una antigüedad total, y, y esto es mucho, y esta manera, para mí, no es mi opinión, de trabajar la estadística, es mucho más razonable y parecido a cómo se trabaja la estadística, digamos, en universidades, ¿no? de las más importantes que hay en el mundo. Así que es una característica del curso. Quiero que quede claro el día de hoy, ¿sí? No es que no es que los estoy obligando a que el examen tiene que ser sí o sí con una computadora. En realidad sí, tiene que ser sí o sí con una computadora. El tema es que sí, hasta ahora no ha pasado, pero de llegar a pasar, digamos, de que alguien tenga problemas para no tener una compu el día del examen, bueno, hay que plantearlo con tiempo, se hablará con el centro de estudiantes, se pedirá una de las computadoras que hay en la facultad. Digamos, es algo que hasta ahora nunca pasó, pero de pasar me parece que tiene una solución bastante rápida, ¿sí? O sea, no me imagino que no podamos conseguir en la facultad una laptop para que algún alumno rinda su examen, ¿sí? No ha pasado, pero de pasar lo hablaremos con el centro de estudiantes o con la facultad. Así que, pero bueno, estas son las reglas del juego del curso, ¿sí? Es importante que quede claro el día de hoy porque no quiero que nadie llegue al día del examen y diga, pero yo no sabía que tenía que venir a rendir con una computadora. ¿Ah? ¿Alguna pregunta respecto a esto? No. No, Ok. creo que le quedó súper claro. Perfecto. Bueno, estamos bien con el tiempo, así que vamos a empezar. Digamos, yo tenía la idea de volvemos un poquito al cronograma. Esta semana, chicos, tienen que leerse del capítulo 1 al 5 de Canabos, ¿sí? Lo que pueden pasar por arriba son los temas de la semana que viene, que es función generatriz momento, función de variable aleatoria y teorema central del límite. Cuando lean eso, salténlo, pero el resto tienen un montón de lectura para hacer. Vamos a empezar un poquito hoy con estadística descriptiva, todo lo que podamos avanzar, pero yo para el miércoles ya voy a dar por leída la parte de probabilidad, o sea que la parte de probabilidad, que es introducción a la probabilidad, que es el capítulo 2, creo. El miércoles vamos a hacer la primera parte de dudas, ¿sí? Cuando arranquemos el miércoles vamos a dedicarle los primeros minutos a dudas del capítulo 1 y del capítulo 2. Yo voy a hacer una presentación sobre variable aleatoria y por ahí vemos algunos ejercicios de la práctica, ¿tá? Pero piensen que el miércoles cerramos la práctica 1, así que el miércoles vénganse con dudas del capítulo 1 y 2 de Canabos. Probabilidad se lo dejo a leer a ustedes, que es el capítulo 2. Yo arranco ahora con un poquito de estadística descriptiva.
Y el miércoles le dedicamos la mayor parte de la clase a variable aleatoria, y hacemos un par de ejercicios. Y el viernes ya tiene que tenerse digerido distribución binomial, Poisson, normal, y yo voy a explicar la gama, pero no voy a entrar mucho en detalle con binomial, Poisson y normal, porque son distribuciones de estadística 1, que hay que leer en Canavos. Acá puedo responder dudas que tengan sobre estas tres distribuciones, y si yo explico la gama, ¿sí? Y además tienen un videíto teórico de la gama ya subido. Bueno, para hablar un poco de estadística descriptiva, para mí lo más importante, y que se notan, es algo que trae muchos, cuando hacemos la monografía para el segundo parcial asincrónico, que hacen en la cursada regular, que ustedes tienen que poner en práctica todo lo que aprendieron durante el cuatrimestre, o al menos en la segunda parte de la materia. Ustedes tienen que elegir una variable económica a desarrollar para estudiar, y hay muchos problemas, ¿sí? Es algo de los problemas que más trabajo nos da en esas monografías, es el tema de que ustedes entiendan qué es una variable discreta en términos estadísticos y qué es una variable continua en términos estadísticos, y el tratamiento que yo le doy digamos, son dos variables estadísticas, ¿no? Con las cuales voy a hacer un montón de cosas que son similares. Pero si no tenemos claro qué es discreto y qué es continuo, hay un montón de cálculos y de gráficos que difieren cómo se hacen, depende de la naturaleza de la variable. Entonces lo que yo quiero que tratemos de dejar cerrado hoy, entre hoy y el miércoles, es distinguir claramente cuándo una variable es continua y cuándo es discreta. ¿Alguien, inclusive los que recursaron, que por eso lo tienen más claro, me puede dar una explicación bastante simple, más desde lo estadístico, no tanto desde lo matemático, ¿sí? ¿En qué diferencia hay entre una variable discreta y una variable continua? Una variable continua sería yo por lo que tengo entendido, es una variable que mide, por ejemplo, no sé, kilos o metros, que entonces básicamente tiene infinitos puntos en los cuales puede caer. Ni una variable discreta, en cambio, tiene como puntos más definidos, o sea, pocos puntos, por ejemplo, ¿no? Una variable discreta sería la de años, una variable continua sería metros, por ejemplo. Para una variable, ¿qué ejemplo dijiste con variable discreta? La edad en años, por ejemplo, ¿no? Un informe que tiene la edad de participantes de, no sé, un curso en años de edad, o sea, tiene o 19 o 20 o 21. Ok, muy bien, Jonathan. Bueno, Jonathan, digamos, abordó bastante bien el problema, ¿sí? Lo primero que dijo fue que una variable continua es una variable que mide, ¿sí? Esa es la clave, ¿sí? La clave para distinguir una variable continua es que sea una variable medible. Todo lo que es medible tiende a ser más continuo, ¿sí? Mientras que, ¿cuál sería? A ver si a alguien se le ocurre, para la variable continua la palabra sería medible, para la variable discreta la palabra sería, ¿a alguien se le ocurre una palabra? Jonathan decía que las variables discretas tienden a tomar valores más, no sé qué palabra usó, pero la palabra sería valores más precisos, ¿sí? Como valores específicos. Mientras que una variable continua, el valor no es tan específico, ¿sí? Bueno. Che, los recursantes podrían colaborar. Según lo que yo tengo anotado del 2020, una variable discreta
es contable. Exacto, muy bien, Joel. Las variables discretas son variables más de naturaleza. Acá tampoco hay nada que es totalmente blanco, totalmente negro, ¿sí? O sea, hay que ser un poco más flexible. La naturaleza de una variable discreta, esto podemos definirlo desde lo matemático. Desde lo matemático, una variable discreta es un conjunto de datos que tiene una función biyectiva sobre un intervalo o sobre los números naturales, ¿sí? Esa es la definición matemática. Y una variable continua es una función donde yo puedo establecer una biyectividad con un intervalo real. Eso, desde lo matemático, es una definición, la puedes entender un poco más, un poco menos, o por ahí la puedes entender perfecta, pero después llevarla a la práctica es otro tema, ¿sí? Por eso hago tanto hincapié en que tratemos de entender esto desde un punto de vista más estadístico, ¿sí? Más realista. La naturaleza de una variable discreta es más contable. Todo aquello que pueda contar, lo voy a tratar mejor de una manera discreta, ¿sí? Y en general, lo que tiene una naturaleza discreta es aquello de lo cual yo tengo información precisa. Es decir, hay preguntas que te van a llevar naturalmente a una respuesta concreta. Si yo te pregunto, ¿cuántos hermanos tenés? Me vas a decir, no sé, Cindy. ¿Cuántos hermanos tenés, Cindy? Que te veo por ahí. Cindy, ¿estás? Te fuiste. Tengo 2 hermanos. Ok, Cindy no me dijo, que tiene 2 hermanos, no me dijo tengo entre 0 y 5 hermanos o tengo entre 10 y 20 hermanos, me dijo tengo 2 hermanos. La respuesta fue concreta, fue precisa, ¿sí? Entonces yo le pregunto a Carla, ¿cuántas mascotas tenés, Carla? Buen día, no tengo mascotas. Tenés 0 mascotas entonces. 0 mascotas. 0 mascotas, ok, la respuesta fue concreta, ¿sí? Ahora, si yo les preguntaría a cada uno de ustedes, cosa que no voy a hacer porque sería ya demasiado invasivo, ¿cuánto ganás? ¿Cuál es tu sueldo en el caso que trabajes? Probablemente muchos de los que trabajan y tienen un sueldo no me podrían decir exactamente cuánto ganan, porque generalmente los que tenemos un sueldo todo a fin de mes no siempre ganamos lo mismo, ¿sí? Qué sé yo, hay meses que tenés distintas liquidaciones, que te cayó ganancias, o que te vino un incentivo del gobierno, o que faltaste trabajar y te descontaron el presentismo, o sea, por ahí es muy difícil responder yo gano tanta plata, ¿sí? Entonces, esa es una variable que tendría más sentido, además tampoco tiene mucho sentido el valor puntual de lo que es un sueldo, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre una persona que gana 62.853 pesos y una persona que gana 62.900? Sí, son números distintos, pero en términos de sueldo es más o menos lo mismo, ¿sí? O sea, ganan parecido. Entonces, cuando, por ejemplo, la variable sueldos, no tendemos a buscar una información precisa, sino lo que tendemos a buscar es una información que caiga en un determinado rango de valores. No sé, los que ganan menos de 40.000, los que ganan entre 40 y 60, 60 y 80, y así vamos, no sé, de 20 en 20, hasta que por ahí es necesario cambiarle el ancho a ese rango de valores, ¿sí? Entonces, todas las variables en donde por ahí no tenga tanta significatividad la información precisa, porque no aporta demasiado, ¿sí? Y me interesa más trabajar a través de un intervalo o de un rango de valores, esa es una variable que tiene una naturaleza un poco más contable, un poco más medible, por lo tanto es continua. Que eso va más allá de las, digamos, de las cuestiones económicas. Yo, por ejemplo, no sé, me pongo en la Panamericana, arriba de un puente, a medir velocidades de los autos para ver si cada carril le están dando el uso que corresponde. No sé, en el carril rápido, si pasa un auto a 113 kilómetros por hora y pasa otro auto a 117 kilómetros por hora, sí, son velocidades distintas, pero están dentro del carril rápido. O sea, están dentro del intervalo de valores
que es aceptable para ese carril. Por lo tanto, no me interesa tanto la velocidad que tiene el auto, sino que la velocidad esté dentro del rango de valores adecuado para ese carril, ¿sí? Entonces, empiezan a ver un poco la diferencia que hay entre lo continuo y lo discreto. Poco sí. Ok. Y es importante ver esa diferencia porque depende si el dato es continuo o el dato es discreto, el tratamiento que yo le voy a dar. O sea, hay determinadas cosas que se hacen con una variable discreta, determinados gráficos que son adecuados para una variable discreta, y hay determinados gráficos o tratamientos que son adecuados para una variable continua, y que no puedo hacerlo simultáneamente en un lado y en el otro. ¿Está? Y eso es un tema que por ahí parece menor, pero les repito, o sea, doy la vuelta, ¿no? Vuelvo al punto inicial. Cuando hacemos los trabajos, el segundo parcial en la cursada regular, que es asincrónico, donde ustedes tienen que investigar variables económicas reales y tienen que tratarlas gráficamente y hacer cálculos sobre esas variables, a veces como no terminan de distinguir la naturaleza de la variable, no le dan un tratamiento adecuado, ¿sí? No sé, ¿tenemos a alguien que haya pasado por esa experiencia de hacer la monografía acá o no? Okay, parece que no. Bueno, vamos a arrancar con una variable discreta y vamos a tratar de hacerle un tratamiento a esa variable discreta, ¿sí? Para eso vamos a pedirles a esta hora de la mañana que vuelvan a colaborar con una breve encuesta. ¿Sí? Quiero que me respondan este cuestionario. Es una pregunta sola. ¿La están viendo? Sí. Ok, bueno, me lo responden, please. Carlos, yo tengo una pregunta 2, pero que no puedo visualizar aparte de las materias. ¿Puede ser? No hay una pregunta 2, creo. A ver, no es solamente... No, la pregunta 2 me parece que me quedó... No, es un error de la configuración. No, es la pregunta 1 nada más. ¿Cuántas materias aprobaste en 2020? Yo puse hasta 9, no sé si alguien aprobó más, qué sé yo. Puede ser que tengamos alguien excepcional. Bueno, 5 segundos más para votar. Ok, cerramos. Compartan también los resultados, ¿no? Sí. Bueno, entonces, esta variable, ¿qué les parece? ¿Discreta o continua? Discreta. Discreta, ¿no? Uno cuenta la cantidad de materias que aprobó en un año, ¿sí? No las mide, ¿sí? Bueno.
Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a hacer cierto análisis sobre cómo trataríamos una variable discreta, ¿no? Tenemos una persona que aprobó 0 materias, 3 personas que aprobaron una materia, una que aprobaron 2, 8 que aprobaron 3. ¿Qué me dicen de este dato, ¿no? De que 8 materias aprobaron 3. ¿Qué me dicen de eso? ¿Alguna palabra se te tiene que venir a la cabeza para los que aprobaron 3 materias? No sería discreta, digamos, pues estás diciendo esta cantidad de gente aprobó esta materia, como digamos, no estás dando un intervalo, sino un número fijo. Lo que es discreto es la variable, ¿sí? Acá la variable es número de materias aprobadas en 2020. Esa es la variable es discreta. Ahora, para el valor de la variable 3, es decir, para los que aprobaron 3 materias, ¿cuál es la palabra clave acá? ¿Puede ser que sea la moda? Muy bien, Morana, ¿no? Tu nombre. Sí, sí. Es la moda, exacto, ¿no? Digamos, a ese valor lo voy a caracterizar como la moda, porque la moda es el valor de la variable que tiene mayor frecuencia, ¿sí? Ese es uno de los términos claves que vamos a definir en breve. Bueno, esperen que... ya no están viendo más, ¿no? Los resultados, porque yo creo que estaba hablando antes con los resultados que se habían compartidos. ¿Ya se fue? Sí, ya se fue. Ok. Bueno, entonces vamos a ir directamente ya, clase 1, vamos a ir al Excel, así se van acostumbrando. Acá estamos trabajando con una variable discreta, repito, sí, acá la variable es el número de materias. Están viendo el Excel, ¿no? Número de materias aprobadas 2020, no voy a escribirlo todo. Acá los valores que toma la variable van del 1 al 6, ¿sí? Y la cantidad de respuestas que tuve en términos estadísticos, ¿qué palabra utilizo por cuántas observaciones de cada uno de los valores de la variable tuve? ¿Qué palabra uso para eso? Frecuencia, ¿sí? El término estadístico que utilizamos es la frecuencia de observación de cada una de los valores que toma la variable, ¿sí? Tengo una persona que aprobó 0 materias, 3, 1, 8, 6, 7, 2, ¿no? Esto es la frecuencia de observación. Bueno. Un primer punto, ¿no? Si yo tengo que graficar, si yo tengo que hacer un gráfico para esto, ¿sí? ¿Qué gráfico harían y qué nombre tiene ese gráfico? Puede ser más de una posibilidad, ¿no? Puede ser que haya distintos tipos de gráficos, pero básicamente, digamos, ¿cuáles son los gráficos que más rápido haría? Chicos, el uso del chat, les pido que es complejo para mí pasar de una pantalla a la otra tan rápido, ¿sí? Así que cuando hago una pregunta, si pueden desmutearse y hablar, es ponerle un poco de onda a la clase, de parte de ustedes también. ¿De barra sería? Sí, dependiendo qué quisiéramos mostrar o qué es lo que nos importa ver, la teoría planteaba que podíamos usar gráficos de barra, gráficos, o sea, en este caso no de líneas, porque bueno, o sea, no lo vamos a usar, pero también podían ser de torta, porque era para poder mostrar más fácil o de forma más esquemática lo que se quería explicar o demostrar. Exacto, sí, bueno, ese es un punto importante, el que dijo acá la compañera. Los gráficos tienen que servir para mostrar algo, ¿sí? O sea, un gráfico es algo que me tiene que dar información a la vista de manera muy rápida.
Si el gráfico no me muestra información, si yo veo un gráfico y me cuesta entenderlo, automáticamente mi vista se va a ir hacia otro lado. ¿Tá? Entonces, el gráfico que hagan ustedes tienen que asegurarse que ese gráfico me da información de manera muy rápida, así que es útil. Como la variable es discreta, generalmente lo que haría es un gráfico de barras o un gráfico de tortas. ¿Sí? Fíjense, acá el Excel me da algunas recomendaciones. No todas las recomendaciones que te da el Excel sirven para algo. ¿Sí? Un gráfico de tortas podría ser una opción. ¿Sí? Un gráfico de barras sería... Perdón, no se ven las opciones. Perdón, no te escuché bien. Cuando estabas mostrando las opciones no veíamos. No se ve. ¿No se veía las opciones? Claro. Ah. ¿Nadie lo vio o...? Porque no estoy seguro de eso es lo que se comparte y lo que no. Sí, no se veía, pero ni Ok. idea. No Está pasa bien. nada. Acá tienen un gráfico de barras, ¿sí? A ver, ustedes podrán decir, estoy en estadística 2 y tengo que seguir estudiando gráfico de barra, y lamentablemente la respuesta es sí, porque después, les repito, cuando tienen que llevar esto a un trabajo de ustedes, hay un montón de cosas que las hacen mal. ¿Qué es importante en un gráfico de barras? Bueno, primero es entender que un gráfico de barras está asociado a una variable discreta. Yo no hago gráfico de barras para variables continuas. Ese es un punto súper importante. ¿Sí? O sea, esto está correcto si la variable es discreta. Si la variable es continua, esto no está no está correcto. ¿Sí? En un gráfico de barras, la variable siempre está en el medio de la barra. Justamente porque como la variable no es continua, si la variable fuese continua, yo necesitaría mostrar intervalos, entonces la manera de mostrar intervalos sería mostrando el valor inicial del intervalo y el valor final del intervalo. ¿Sí? Por lo tanto, si yo utilizo un gráfico de barras, tengo que asegurarme de que la variable esté en el medio de la barra para poder entender claramente cuál es la barra. Si yo a esta variable le pongo 0 en un extremo y 1 en otro extremo, no me queda claro qué valor de la variable está intentando representar. En un gráfico de barra, lo que da información es la altura, no es el ancho de la barra, porque el ancho no representa nada. En realidad el ancho simplemente sirve para identificar el valor que toma la variable. ¿Sí? O sea que vos en un gráfico de barras lo que te da información es la altura de la barra, no el ancho. Bueno, esto en términos de variable discreta, continua, es totalmente distinto. ¿Sí? ¿Qué cosas les parece? Primero, en una variable continua, ¿cómo se llama gráfico de barras o tiene otro nombre? Tenía otro nombre, pero en este momento no me lo acuerdo. Porque lo que Histograma. tenías que hacer, sí, porque lo que tenías que hacer era unir los puntos que te quedaban en el medio para poder hacer la figura. Ok, alguien dijo por ahí histograma, ¿sí? El nombre correcto para este gráfico en la variable continua es un histograma. En un histograma, ¿qué pasa con las barras? ¿Pueden estar separadas? ¿Puedo tener barras separadas como tengo acá? No, tenían Sí que o no. tenían que No. estar pegados. Muy bien, tienen que estar juntas, ¿por qué? Porque justamente la variable, ¿cómo es? La variable es continua, ¿sí? Si la variable es continua, yo no puedo discontinuar la variable, es decir, cada intervalo da lugar al que sigue, ¿no? Yo tendría, no sé, entre 0 y 10 materias, entre 10 y 20 materias, etcétera, ¿no? O sea, en un histograma la variable es continua, por lo tanto las barras son continuas. Por lo tanto, no voy a tener en el medio de la barra la información, sino que la voy a tener en los extremos, porque los extremos es lo que me va a permitir pasar y entender de una barra a la otra.
¿Y qué pasa con el alto y el ancho de la barra? Acá da solamente información el alto. En un histograma, ¿qué pasa? Las dos cosas dan información. Por lo tanto, si las dos cosas dan información, está perfecto. ¿Qué es lo que da, qué es lo que da información en un histograma? La cantidad de variables que quedan en ese rango, que van entre los pedacitos. A ver, un poco más matemático. En El área de las barras. Muy bien, el área, perfecto. Eso es lo que esperaba que respondan, ¿sí? En un histograma lo que da información es el área. Por eso, ¿qué sucede? Y esto se los dejo para que lo vean en Canavos o lo busquen. No sé si Canavos lo aborda directamente ese tema. ¿Qué pasa cuando trabajamos con intervalos que no tienen el mismo tamaño en una variable continua? ¿No? Que a veces nos necesitamos que los intervalos no tengan necesariamente el mismo ancho. ¿No? Por ejemplo, la variable sueldos, ¿no? Por ahí los que ganan por ahí no necesito una barra para entre 0 y 20.000 pesos, porque quizás casi no tenga frecuencia en esa barra. O quizás a partir de sueldos de, no sé, de 150.000 en adelante, quizás ir de 20 en 20 me provoca frecuencias muy bajas, por lo tanto por ahí me conviene ir de 50 en 50. Entonces, ¿qué pasa cuando yo en un histograma cambio el ancho de las barras? ¿Qué necesito hacer? ¿Alguna idea? ¿Se entiende la pregunta o no se entiende la pregunta? ¿Se puede repetir? Cuando en un histograma trabajo con intervalos que no todos tienen el mismo ancho, ¿sí? Eso nos trae un problema. Hay Porque que interpolar los valores. ¿Cuál es la marca de clase o algo así? O... no. La marca acá no es importante. Justamente para el tema del ancho de los intervalos. Bueno, se los dejo para que lo piensen. ¿Hay que definir una escala? Tiene que ver con la escala, pero de algo, ¿no? O sea, a ver, una compañera dijo hace un ratito que en un histograma lo que me da información es el área, ¿sí? O sea, es el ancho y es el alto de la barra, ¿no? O sea que alto por ancho es el área. Entonces, piensen cómo afectaría, piénsenlo para el miércoles, ¿sí? Esto es un tema colegio secundario, pero es un tema que trae problemas. Piensen cómo afecta eso a un histograma en términos del dibujo y si la información que está ¿qué pasa? La pregunta es, ¿qué pasa cuando el ancho de los intervalos no es el mismo siempre? ¿Sí? Que yo necesito, por alguna razón, trabajar con intervalos que no todas las clases tienen el mismo ancho. ¿Sí? ¿Cuál es el efecto que provoca eso en la información visual que da? Y el miércoles lo discutimos, porque si no vamos a seguir con esta intriga hasta las 9 y prefiero avanzar por otro lado. ¿Sí? Pero piénsenlo para el miércoles. Bueno, acá tengo variable discreta. Vamos a cerrar la variable discreta. Les mostré un gráfico adecuado. Otro gráfico podría ser un gráfico de torta, ¿sí? Es simplemente elegir otra opción en el Excel. No hay mucha historia. ¿Qué puedo hacer sobre esta variable? ¿Sí? Puedo calcular lo que se conoce como medidas de tendencia. Vamos a calcular un par de medidas. ¿Sí? Medidas representativas, las tres clásicas son la media, la moda, que ya una compañera lo dijo, y la mediana. ¿Sí?
La moda, nuestro compañero lo dijo hace un rato, ¿cuál era la moda? La moda es... A El lo que más valor o intervalo que más se repite. sí, la frecuencia que más se repite. En este caso, ¿cuál sería la moda? 3. 3. Perfecto. ¿Qué hacemos para la media? ¿Cómo calculo la media en una variable discreta presentada de esta manera? ¿Se podría hacer un promedio por ahí, sumando todo y viendo qué valor se repite más? Sumando todos los valores y dividiendo por la cantidad de valores. O sea, A ver, díganme la cuenta que hago, chicos. Estoy en un Excel, tírame fórmulas. sumar todos los valores, o ¿Qué valor? sea, ¿Qué columna? la suma de frecuencia, la suma de la columna B. Ok, sumo. Yo hago lo que vos me digas. Sumo eso. Tengo 28 datos. 28 dividido por N, que sería La cantidad de materias, ¿no? 28 dividido 6. no, Siete tenés. dividido la cantidad de valores, de registros, ¿sí? Por ejemplo, ahí tenemos 4, 5, 13, 19, 26, 28. Ah, no, pará. Perdón, ¿no es el promedio aritmético? Claro, sí. Entonces, Dividido la cantidad de materias, que son 7. No, hay que hacer, perdón, profe, hay que hacer. está por dar un ataque, chicos. Yo le estoy poniendo No. onda a las 9 de la mañana, me está como muy fuerte todo esto. Sería Habría que uno- hacer la suma digamos, la suma de 1 por 0 más 3 por 1 más 1 por 2 más 8 por 3 más 6 por 4 más 7 por 5 más 2 por 6 dividido 28. Muy bien, Jonathan, reaccionaste. Me pasa que te despertaste. Ok, hay que multiplicar. Chicos, escuché un par de barbaridades importantes. Ojo, hay que ponerle un poco más de onda a esto, porque en serio, vayan a leer Canabos. Por favor, nadie se va a dormir hoy sin leer Canabos. Multiplico el valor de la variable por la frecuencia, eso lo hago para todos los valores de la variable, ¿sí? Trabajamos con una fórmula. Porque esto es lo que dijo la compañera hace un ratito, esto es un promedio aritmético, ¿sí? Yo tengo que sumar los 28 datos y dividirlos por 28. Pero bueno, tengo el 3 lo tengo 8 veces. En vez de sumar 8 veces 3 es lo mismo que hacer 3 por 8, 24. ¿Tá? Entonces, ¿qué hago? Una vez que multipliqué valor de la variable por la frecuencia, sumo todos esos valores, ¿sí? ¿Y ahora qué hago? La media, ¿qué sería? 100 dividido 28, o sea, C9 dividido Muy bien, B9. 100 dividido 28. Perfecto. O sea que la media es 3.57, bla, bla, bla. General, si yo no digo nada, normalmente utilizamos 3 cifras significativas para dar las respuestas. ¿Ok? O sea que la media es 3.57, la moda es 3, no necesariamente la media coincide con la moda. ¿Qué es la mediana? Esto generalmente se lo escribe el valor de la variable x sub i por la frecuencia asociada a ese valor, ¿no? ¿Qué es la mediana, chicos? La mediana, según lo que entiendo, habría que dividir en 28, dividido 28 dividido 2 y ver, digamos, en cuál de... para eso sería útil tener una columna de frecuencia acumulada, ¿no? Muy bien. Pero Vamos, frecuencia acumulada. Frecuencia acumulada es ir acumulando la frecuencia, ¿no? O sea, acá tengo esto, después acá voy a tener esto, más esto, y después calculo que si lo arrastro, ahí tenés la frecuencia acumulada. entonces ahí habría que dividir, no sé, 28 dividido 2 y te das cuenta que la media cae en 3, porque, digamos,
o sea, la mitad de los registros están en 14 y entra dentro de 3. Así que Ujú. entiendo que es así, ¿no? Más o menos. No, te estás bastante bien, pero si yo me guío por lo que decís vos, 28 dividido 2, ¿cuánto da? 14. ¿Y 14 hasta acá? No, por eso está entre 3 y 4. Ok, bueno, Jonathan le está poniendo mucha onda, es el único, el resto no sé si está dormido. Muy bien, Jonathan. Estás, Profe, es que vamos rápido y tipo, no alcanzamos a copiar en el Excel que estás hablando ya de otra cosa, perdón. Por eso por ahí no contestamos tan rápido. ok, bueno. Eh, bueno, Jonathan estuvo bastante bien, ¿sí? Un par de temitas, un par de detalles. Cuando la variable es discreta, hay algo que es importante. Es que si la cantidad de datos, que es 28, no me da lo mismo si es par o es impar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si la cantidad de datos es par, o mejor dicho, si es impar, que es más fácil. Primero, nadie me dijo, antes de ponerme a calcular, nadie me dijo exactamente qué es la mediana, en términos de definición. Tiene que ver con dividir, si tiene que ver con dividir por 2, ¿qué El es lo valor que... que está en la mitad, digamos. Exacto, es el valor que está en la mitad una vez que ordené los datos, ¿no? O sea, los datos tienen que estar ordenados, porque si yo tengo los datos desordenados, no tiene mucho sentido encontrar lo que está en la mitad. Pero bueno, como acá la cantidad de materias está ordenada de menor a mayor, yo estoy buscando la cantidad de materias aprobadas que separa en dos mitades, en un 50% y en un 50%, las 28 respuestas que tengo. ¿Sí? Entonces, no me da lo mismo si la cantidad de datos es par o es impar, porque si la cantidad de datos es impar, en el medio tengo un dato. Si la cantidad de datos es par, en el medio no tengo un dato, tengo dos datos. ¿Se entiende eso? Sí. Ok, en este caso si la cantidad de datos es par, por lo tanto no tengo un dato en el medio, tengo dos datos en el medio, ¿sí? Cuando la variable sea continua, esto no es importante, ¿sí? No me va no me va a importar si es par o es impar. Directamente, si la variable es continua, divido por 2 y listo. Pero cuando la variable es discreta, no. Cuando la variable es discreta, me tengo que preocupar si hay 1 o si hay 2 en el medio, ¿sí? Entonces 28 dividido 2 da 14. Por lo tanto, el dato que está en el medio es el dato número 14 y el dato número 15. ¿Se entiende? Hay dos datos en el medio, el 14 y el 15. Para eso encontramos la frecuencia acumulada, porque hasta acá tengo acumulado 1, hasta acá tengo acumulado 4, hasta acá tengo acumulado 5, hasta acá tengo acumulado 13. Por lo tanto, no llegué todavía al 14. El dato 14 está acá. El dato 14 es un 4. Y el dato 15, ¿qué es? Un 4 también. Por lo tanto, la mediana es 14 no, es 4 más 4, o sea, el dato 14 y el dato 15 dividido 2. Es el promedio de los datos del medio, que obviamente me va a dar 4, ¿no? Digamos, yo escribí esta cuenta porque no necesariamente siempre los datos del medio son iguales. Podría haber sucedido que por ahí el dato 14 era un 3 y el dato 15 era un 4. Bueno, hay uno que se despertó tarde, me parece. ¿Sí? Podría haber pasado que no necesariamente los dos datos del medio son iguales. ¿Está? Por lo tanto, en este caso sí son iguales, la mediana es 4. ¿No? Estas tres medidas son medidas de tendencia central. Son medidas representativas del grupo. ¿Cuál es la mejor de todas? Y depende, ¿no? Depende de la población, ¿no? O sea, tengo que tener en cuenta, digamos, depende de lo que yo quiera. Generalmente la moda se utiliza más para eh, variables que son eh,
cualitativas, ¿no? Si yo, por ejemplo, les pregunto a una gran cantidad de personas cómo se llaman, ¿sí? La respuesta que obtengo no es un número, es un nombre. Por lo tanto, es la única forma de encontrar una medida representativa es ver cuál es el nombre que más se repite, ¿sí? Entonces, por ahí, generalmente para variables cualitativas, la moda es más utilizable, ¿sí? La mediana se utiliza mucho en variables biológicas, ¿sí? O sea, porque puede pasar que cuando vos estás muestreando seres vivos, te cruces con algún elemento de la población que es un dato muy atípico porque está enfermo, porque tiene, qué sé yo, un análisis de sangre, te encontraste con una muestra de una persona que tiene todos los valores disparatados, entonces si vos vas a la media, ese valor puede distorsionarte mucho la información, entonces muchas veces en cuestiones biológicas la mediana es un parámetro más razonable, pero generalmente en ciencias económicas el clásico es la media, ¿sí? Casi todas las variables económicas utilizamos como variable representativa el promedio aritmético o la media, ¿sí? Bueno, y siempre que trabajo con la mediana, ya sea para una variable continua o para una variable discreta, la frecuencia acumulada va a tener un rol importante. Cuando veamos variable continua, van a ver que la frecuencia acumulada es más, siempre tiene un rol importante, ¿sí? Pero lo que pasa es que en el caso continuo va a ser gráfico, más que algo aritmético. Bueno, otra medida importante es el rango. ¿Qué es el rango? ¿Alguien se acuerda qué es el rango? La suma entre el último valor, la resta entre el último valor y el primer valor, ¿puede ser? Muy bien, Ramiro. Es la resta, no entre el primero y el último. Si están ordenados, sí, pero es la diferencia entre el máximo y el mínimo, ¿sí? El rango es 6 menos 0. ¿Y el rango es una medida de qué? A ver, porque como medida es una cosa muy fácil de calcular, ¿no? Pero ¿para qué sirve? ¿Qué información te da el rango? De distancia. Bueno, a ver, ¿para qué serviría eso? Gastón Cipriano, llegaste un poco tarde, ¿qué te pasó? Como, no sé, no tengo internet desde hace... Igual están dando mal, lo escucho entrecortado, pero no tengo internet desde la mañana, así que me puedo conectar recién, perdón. Okay. Chicos, ¿el rango es una medida de qué? Imagínense si yo ahora voy a otro curso y les hago esta misma encuesta y me da que el rango es 4. ¿Qué pasa? ¿Y sería que los datos están menos dispersos, puede ser? Muy bien, perfecto. Es una medida muy, muy elemental, muy rudimentaria de dispersión, ¿sí? Si yo a un grupo le pregunto y me da que el rango es 6, y le pregunto a otro grupo y me da que el rango es de 4, significa que el segundo grupo tiene menos, los datos son más homogéneos, hay menos dispersión en la variable, ¿ok? Que ahora vamos a entrar en cómo medir de manera un poco mejor la dispersión, pero el rango es una primera aproximación a la dispersión de una variable, ¿sí? ¿Cuál es el clásico para medir la dispersión? Termino en 5 minutos, Rosita. En 5 termino. Me voy a ¿cuál es el clásico para medir la dispersión? Varianza, pues. Bueno, la varianza, sí, la varianza. Desvío. Exacto, en realidad, la varianza es un paso necesario para llegar al desvío típico, el desvío estándar, ¿sí? Digamos, la varianza es una medida que hay que corregir de alguna manera para vamos a ver por qué. Pero digamos, el típico es el desvío, ¿no? Esa es la medida un poco más
¿Y alguien se acuerda cómo calculábamos la varianza? Primero hay que calcular la varianza para poder llegar al desvío. ¿Alguien se acuerda qué hacíamos para llegar a la varianza? Elevamos al cuadrado, ¿no? ¿Qué cosa? Elevamos al cuadrado. La resta entre el valor y la media. Bueno, ok. Entonces lo que hacemos es, tomamos cada valor de la variable, le restamos la media, ¿sí? Como este valor lo voy a restar en toda la fórmula, lo voy a fijar, ¿sí? Y esto lo elevamos al cuadrado. Bueno, antes de hacer la cuenta, ¿por qué lo elevo al cuadrado? ¿Cuál es el sentido de elevarlo al cuadrado? Porque... Para tomar los valores. Bueno, perdón, sí. No, sí. No, iba a decir para tomar los valores netos, o sea, sin tener en cuenta el negativo. ¿Y cuál sería el problema del negativo? Y que te disminuiría la varianza, digamos. Cuando sumás se compensarían. Claro. Exacto. De hecho, se van a compensar de manera perfecta, ¿sí? Si yo hago la diferencia con respecto a la media, si yo en vez de elevar al cuadrado hago la diferencia, arrastro la fórmula para hacerlo en todos los casos y sumo, ¿sí? Fíjense que no se compensó. ¿Por qué? ¿Qué hice mal? No sé. Hagamos de cuenta que no dije nada. Bueno, justamente el tema es que tengo valores positivos y valores negativos. Ah, sí, ya sé que hice mal, chicos. Falta algo hacer. Yo me tenía que dar cero, me estaba preocupando. ¿Qué nos faltó hacer acá? Fíjense que esto no se compensa, ¿sí? Porque tenemos un problemita. ¿Qué nos faltó hacer acá? En esta fórmula. Multiplicar por la cantidad de veces. Exacto, ponderar la cantidad de datos que tengo, ¿sí? O sea, multiplicar por la frecuencia, ¿sí? Porque este dato lo tengo una vez, pero el de abajo lo tengo 3 veces y el que les y dos abajo lo tengo 8, ¿sí? Entonces fíjense que si ahora multiplico por la frecuencia y arrastro la fórmula, ahora si no me da 0, estoy en problemas. Muy bien, me da 0, ¿ven? Fíjense que como tengo valores positivos y valores negativos, se compensan, y no solamente que se compensan de manera perfecta, con lo cual no me serviría de nada para medir la dispersión hacer esto. ¿Por qué? Y bueno, justamente porque estos valores se compensan. Por lo tanto, para evitar eso, lo que hago es elevar al cuadrado. ¿Ok? Van a ver que en el libro de Canavos también aparece el desvío medio, que es trabajar, en vez de elevar al cuadrado, trabajar con el módulo, pero si bien es una opción, nadie lo hace eso, porque las propiedades de los módulos son más difíciles que la propiedad de elevar al cuadrado. ¿Tá? Entonces lo que hice acá fue, a cada dato le resté la media, lo elevé al cuadrado y lo multipliqué por la frecuencia. Esta fórmula sí la voy a arrastrar para todos los valores y voy a sumar esta columna. ¿Esto es la varianza? No, hay que dividir por n, o sea, por 28. Hay que dividir por n, perfecto. Esto que es la suma de toda esta columna, hay que dividirlo por la cantidad de datos que es 28, y esto es la varianza, ¿sí? La varianza con 3 cifras significativas me da 2,32. ¿Y qué es el desvío respecto de la varianza? La raíz. La raíz cuadrada. ¿Y por qué hay que calcular la raíz? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué les parece que habrá que hacerlo? Porque si le vamos al cuadrado, tenemos una medida distorsionada, digamos. ¿Y por qué está esto? ¿Y por qué? A ver. Porque si bien le vamos al cuadrado para evitar que nos dé 0, después distorsiona el número. Está muy bien, sí, digamos, porque
A ver, nosotros elevamos al cuadrado para evitar que se compensen justamente, pero ¿qué pasa? Al elevar al cuadrado ya no estamos trabajando más con cantidad de materia, estamos trabajando con materias cuadradas, ¿se entiende? O sea, ya la variable está expresada al cuadrado. Entonces, acá tengo 3 materias al cuadrado, acá tengo 6 materias al cuadrado. En el contexto del problema, ¿qué representa haber aprobado 6 materias al cuadrado? No tiene ningún sentido. Por lo tanto, para volver al lenguaje original del problema, lo que hacemos es aplicar una raíz cuadrada, así puedo volver al lenguaje del problema. Es decir, este grupo tiene una media de 3,57 materias aprobadas en el 2020 con un desvío de 1,52 materias. ¿Sí? O sea, que es el promedio de los desvíos. Cada uno de ustedes, en términos de la media, está desviado 1,52. ¿Sí? Por lo tanto, acá tengo una medida de dispersión que caracteriza a este grupo de 28 personas. ¿Sí? Esta es la medida clásica de dispersión. Bueno, yo lo que les voy a pedir pues ya estamos terminando y no quiero excederme. Lo que les voy a pedir que además traten de investigar, que no sé si están canados, creo que no, es qué le pasa a un grupo de datos como este, ¿no? Yo tengo acá 28 datos. ¿Qué le pasa a un grupo de datos como este si yo, por ejemplo, a cada valor de la variable le sumo una constante? Por ejemplo, le sumo 2 o le sumo 3, ¿sí? Si a cada valor de la variable le sumo un número, ¿cómo ese número que yo le sume al valor de la variable afecta a la media, a la moda, a la mediana, a la varianza y al desvío? Y si yo, en vez de sumarle un número, ese número que yo sumo puede ser positivo o negativo, ¿sí? No. Si en vez de sumarle un número a cada valor de la variable, si yo cada valor de la variable lo multiplico por un número, si yo, por ejemplo, a todos los valores lo multiplico por 2 o lo multiplico por 5, el haber cambiado a los valores originales, multiplicándolos por un número, cómo eso afecta a la media, a la moda, a la mediana, a la varianza y al desvío, ¿sí? Eso se llama transformación de datos, ¿sí? Cómo cambian las medidas representativas o medidas de dispersión cuando vos al valor de la variable, estamos trabajando con valores discretos, les sumás o los multiplicás por un número. ¿Se entiende la pregunta cuál es? ¿A todos por el mismo, Carlos? A todos por el mismo. Cuando varía la frecuencia, o sea, la pregunta... La frecuencia sí va a seguir siendo 28. ¿Qué pasa cuando vos a los valores de la variable los cambiás? ¿Ok? Bueno. Gente. Todo el mundo es consciente, ¿no? Que tiene por delante 5 semanas muy intensas. Sí. Una consulta. La variable, o sea, en sí la variable, o sea, no modificaría nada porque sería el dato que yo voy a buscar. Lo que a mí me modifica no sería si varía la frecuencia en la que se repiten esos números. No, Porque estamos hablando de cambios en la variable, no en la frecuencia. La frecuencia la vamos a mantener igual. Obviamente, si vos cambiás la frecuencia, obviamente que los resultados van a cambiar. Pero la pregunta es, si vos cambiás los valores de la variable de la manera que yo te dije, sumando un mismo número o multiplicando por un mismo número, quiero ver el efecto que provoca eso en las medidas de tendencia central y en las medidas de dispersión. Esa es la consigna. ¿Está? ¿Sí? Carlos, una consulta rápida. Yo que conecté tarde. ¿Queda grabada la clase? No. La clase, eso se los dejé para que lo hagan ustedes. Si ustedes quieren grabar, es un tema que tienen que organizarse ustedes para hacerlo. No me molesta, Ok. pero tienen que verlo ustedes. Perfecto. Bueno, entonces, a ver, para organizarnos para el miércoles, ¿sí? El miércoles yo voy a hablar un poquito de variable continua. Vamos a ver un poco cómo funciona lo que vimos hoy de variable discreta con variable continua.
La parte de probabilidad la tienen que traer leída ustedes, que es el capítulo 2 de Canavos. Me pueden hacer preguntas respecto del capítulo 2. Y yo voy a hablar de variable aleatoria, ¿sí? Que es el capítulo 3 de Canavos. Y ya tenemos la práctica 1, que entre miércoles y jueves tiene que estar resuelta, porque ya el viernes arrancamos con la práctica 2 y la cerramos la práctica 2 también. Así que tienen que ponerse a leer como locos Canavos, ¿sí? Tienen del 1 al 5, esta semana es Canavos. Bueno, gente, nos vemos el miércoles. Chau. Gracias, No, Carlos. hasta luego. Gracias. Chao. Chau.